928, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. En este miércoles vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de dar paso a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, querido José Luis. Los buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán. Y con él, pues, a todo ese equipo de la parte técnica y de producción y la gerencia de esta Z101 que hace posible cada día este Gobierno de la Mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, al país de aquí, al país de Rosendo, que es el país de allá. Siempre, pues, lo tenemos presente en esta Z101 porque no hay un país, no hay un lugar, no hay un rincón del mundo donde esté un dominicano que no sintonice con la Z101 y el Gobierno de la Mañana para saber lo que está pasando aquí en su tierrita. Miren, yo me quiero referir también al tema de los casos de dengue en la República Dominicana. De la muerte de 3 niños en los últimos días, 2 de 13 años, ya preadolescentes, y 1 de 8 años, ha encendido de nuevo las alarmas con respecto a lo que está pasando en el país con el dengue. El hecho también de que son hijos de 2 médicos, eso también hace que cree de nuevo la atención mediática sobre el tema. Pero señores, son muchos los que han estado afectados. No es desde ahora que estamos escuchando y leyendo y viendo a través de los medios de comunicación la demanda, por ejemplo, de camas, el déficit de camas disponibles en los hospitales, y no solamente en los hospitales, también en los centros médicos privados, de personas afectadas por esta enfermedad, por este virus que es endémico. Lo que quiere decir es que siempre nosotros vamos a tener eso ahí como una amenaza. Se supone que el Departamento de Epidemiología, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, tiene que trabajar en ese sentido y saber cuáles son las épocas, ¿verdad?, que salen estos brotes, y pues trabajar la manera de la prevención de estas enfermedades para que cuando llegue el brote no nos afecte de manera tal que podamos, ya en estos tiempos donde incluso hay hasta vacunas para el dengue, pues tengamos que perder vidas, que regularmente pues son niños, por la vulnerabilidad del cuerpo físico de un niño. No es el mismo cuerpo de un adulto, aunque se han visto casos de adultos que también pues fallecen a causa de esta enfermedad. Nosotros vimos desde que arrancó todo este tema del dengue que, bueno, en un primer momento hubo una gran alarma. La población estaba atenta, todos estábamos en torno a qué está pasando con el dengue. Las autoridades incluso estaban dando las estadísticas que en los últimos días pues dejaron también de colgarla en sus plataformas. Y yo entiendo que, bueno, las autoridades no quieren alarmar a la población, las autoridades quieren mantener la población tranquila. Pero sucede lo siguiente: una población como la nuestra, donde hay unos niveles importantes de falta de instrucción, donde no siempre es una población que le interesa informarse, que le interesa buscar la información, saber qué está pasando, conocer todo alrededor de del dengue en este caso. Lamentablemente hay que mantenerla informándole, hay que mantenerla diciéndole lo que puede pasar si no toma las medidas de prevención. Y no es que los alarmemos, no se trata de eso, se trata sencillamente de que hay que mantenerla permanentemente informada, porque ¿qué es lo que pasa? Que bajan la guardia. Entonces piensan que ya el dengue se fue, que no es nada, y siguen otra vez acumulando agua, sobre todo poblaciones que no tienen
no reciben como deberían de recibir todos los días el servicio del agua potable, que tienen necesariamente que acumular agua en envases que no tienen las condiciones todos para tenerlo ahí, no lo tapan. Usted dirá, bueno, pero hay un chorrito de cloro, eso tiene todo el mundo acceso a un potecito de cloro en un colmado. Miren, señores, cuando no hay la suficiente educación, porque no es un asunto de cuánto vale el potecito de cloro, y si lo tienen, no sé cuánto puede costar un potecito de cloro, 5 pesos, una bolsita de esa que venden en los colmados. No es tanto ni siquiera los 5 o los 10 pesos que pudiera costar, no sé. Es un tema de educación, es un tema de conciencia, es un tema que estamos tratando con una población que tiene lamentablemente esos niveles tan bajos en esas áreas. Entonces es una población muy vulnerable porque señores, el desconocimiento, la falta de instrucción, de educación y de información también hace muy vulnerable a las poblaciones. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los sectores del Gran Santo Domingo, pero también en los principales sectores de las provincias del interior del país. Está pasando lo mismo. Yo que camino todos los fines de semana, que me interno en la provincia de Espaillat, y desde los viernes hasta los domingos tarde estoy caminando y recorriendo los barrios, los sectores, los parajes. Puedo verlo, lo puedo ver. La gente, yo voy a donde tienen el agua acumulada y le digo, mira, tú tienes que tratar de taparlo, tú tienes cloro, no. Entonces, esa es lamentablemente esa población que resulta ser altamente vulnerable, pero que no es exclusiva, no es exclusivo de ellos que le pueda dar el dengue. No es solamente esa población por esas condiciones que ya les he señalado, son los únicos que están expuestos. Vemos ahí el caso de esos dos niños que murieron recientemente. Son hijos de 2 galenos, son hijos de dos profesionales de clase media. Personas instruidas, personas que no viven en la exclusión, personas que no tienen que acumular agua por lo menos no en su casa, porque sí, es muy probable que tengan la cisterna, etcétera. Sin embargo, 2 niños que gozaban de salud, que estaban en perfectas condiciones, de repente mueren por dengue. Entonces, es un tema que hay que abordarlo. Como ha dicho aquí en varias oportunidades mi compañero Felipe Romero Sánchez, hay que abordarlo desde la prevención. ¿Por qué? Porque si ya sabemos cuáles son las épocas del año en que tenemos este brote de esta enfermedad, que es una enfermedad recurrente, que es endémica, que no vamos nunca a salir de ella. Entonces, vamos a hacer la planificación correspondiente, vamos a echar a andar los planes de prevención, para que cuando llegue esa temporada podamos enfrentar con mayor éxito la situación. Eso no quiere decir, no escapa que se pudiese morir una persona o que pudiera darle dengue a una persona, pero por lo menos bajar esos niveles, que cada día sean menos. Y cuando ya tenemos la temporada encima, cuando ya tenemos el problema encima, bueno, pero que se vea también más, porque la verdad es que hemos visto en algunos medios de comunicación que han hecho reportajes y que han ido a diferentes sectores a preguntar sobre los planes de fumigación, por ejemplo, que deben de realizar las autoridades de salud pública. Y la verdad que, de acuerdo a lo que dicen esa población, esos habitantes de esos sectores, dicen que no, que han sido muy mínimos, o en muchos sectores han sido totalmente nulos. No ha habido ese plan de planificación. Entonces, si ya tenemos el problema encima, si no hicimos los planes de prevención en el momento en que teníamos que haberlo hecho, por lo menos vamos a enfrentar esta situación de una manera más proactiva, de una manera más activa. Vamos a trabajar todos esos sectores, y no solamente esos sectores marginados, vuelvo y repito, es todos los sectores, porque esos 2 niños que fallecieron no viven en barrios de la parte alta, como nosotros llamamos, ni en sectores excluidos.
viven en sectores de clase media. Entonces, la fumigación debe hacerse en todo el país, en todos los sectores. Y quiero, antes de concluir ya, resaltar, porque debo hacerlo, la elección de Francisco Guillén como candidato a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Un joven político con todas las condiciones para representar a su población y al país en la Cámara de Diputados, pero también para representar ese nuevo relevo de lo que debe ser en la política. Un muchacho instruido, capacitado, competente, formado debidamente. Un muchacho, ¿verdad? Un joven con grandes condiciones, no solamente en términos profesionales, sino también condiciones en términos personales. Un joven político con un gran criterio de lo que debe ser el ejercicio político y de lo que debe ser el político, que desde un espacio el que haya elegido, pues decide colocarse al frente y aportar a su país. En Francisco Guillén vemos esa representación de ese nuevo relevo, de lo que debe ser ese nuevo relevo generacional en la política, y no me cabe la menor duda de que los municipios de la circunscripción número 1 pues van a votar por esta opción, que definitivamente estoy segura que los representará con dignidad. Llévatelo, Cundo.